Hola, buenos días. Reciban un cordial saludo. Les voy a presentar neurociencia cognitiva, actividad número 1, percepción. ¿Quién les habla? Lady Diana Rojas Amacá. Iniciaré con la fisiología de los sistemas sensoriales. Es el estudio de los mecanismos por los cuales el cuerpo detecta diferentes estímulos externos e internos. La vía que transmite la señal de los receptores a la corteza cerebral y cómo procesan esta información. Cada modalidad sensorial proporciona a un organismo información derivada de una información específica de energía que es importante para funcionar en el nicho ecológico que ocupa cada especie. La transducción sensorial es el desarrollo de transformaciones de las distintas formas de energía con la estimulación sensorial en impulsos nerviosos dirigida a cabo por los receptores sensoriales. El denominador común de la transducción sensorial es un cambio en la permeabilidad de la membrana de la célula receptora producida por la energía del estímulo sensorial, de manera que el efecto del estímulo modificado, el potencial de la membrana del receptor y en última instancia genera potenciales de acción en las neuronas aferentes que llevan información hacia el sistema nervioso central. Por consiguiente, podemos decir que la transducción comienza con la modificación en el potencial de reposo generada en un receptor sensorial por la energía de un estímulo determinado. La transducción sensorial es el proceso de transformaciones de los diversos tipos de energía, estímulo sensorial en impulsos nerviosos llevada a cabo por los receptores sensoriales. El proceso subcortical consta de diferentes núcleos, particularmente por 4 núcleos: el hipocampo, el cerebelo, la amígdala y los ganglios basales. Tienen cada uno una ubicación y una función específica, por lo que si se lesiona, el individuo se verá muy afectado en una amplia gama de habilidades y capacidades mentales. Debido a los diferentes tipos de energía del medio en el que nos movemos, los receptores sensoriales se activan y esto produce cambios en los potenciales de acción de las neuronas sensoriales, directa o indirectamente. La información se envía al sistema nervioso central a través de los nervios craneales y espinales. En la mayoría de los sistemas sensoriales, el procesamiento de la información, impulsado por señales neuronales inducidas por receptores, comienzan en varias estructuras subcorticales antes de llegar a la corteza cerebral. En términos generales, las funciones principales en las que están involucrados estos centros cerebrales incluyen regulación del carácter y las respuestas emocionales, regulación de las respuestas instintivas de las personas como respuesta a la huida, hambre, etc., modulación de las funciones viscerales y endocrinas del organismo, regulación de los procesos de vigilia y sueño, y por último la regulación de los procesos de atención y excitación de cada individuo. Las estructuras subcorticales. Principalmente el procesamiento de la información sensorial es el tálamo. El tálamo no es una simple estación de relevo de la información sensorial, en tanto que participa activamente en su procesamiento. Toda la información sensorial, con excepción a la del sistema olfatorio, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza cerebral, concretamente por los núcleos de relevo de la información sensorial: núcleo veniculado lateral visión, núcleo veniculado medial audición, núcleo ventral posteromedial gusto e información somatosensorial, núcleo ventral posterolateral información somatosensorial. La corteza cerebral. Toda la información que recibimos en la superficie del cuerpo se envía a través de diversas conexiones a la corteza cerebral. Esto significa que las regiones que normalmente trabajan unidas están más juntas en el cerebro. Ello
conlleva que regiones que suelen trabajar de forma conjunta se encuentren en una ubicación más cercana en el cerebro, de forma que la información no tenga que recorrer distancias amplias. La representación desmedida en la corteza sensorial de las diversas regiones de nuestro cuerpo se encuentra proporcionalmente relacionada a la densidad de las conexiones sensoriales que reciben de cada una de ellas, es decir, las regiones de nuestro cuerpo que requieran gran cantidad de conexiones y proporcionen información detallada necesaria para llevar a cabo ciertas funciones contarán con más superficie cortical. La corteza sensorial primaria se organiza de una forma modular, de manera que habitualmente se muestra un patrón de organización por columnas de neuronas en propiedades funcionales similares. Hoy en día, los módulos corticales se han puesto de manifiesto en los sistemas somatosensorial y visual y en menor grado en el sistema auditivo. En algunas de las cortezas sensoriales secundarias también es posible distinguir mapas de representaciones topográficas de la información sensorial. No obstante, a medida que aumenta la distancia con relación al área sensorial primaria, resulta menos evidente. El procesamiento cerebral. El procesamiento cerebral de la información comienza con la entrada de los órganos sensoriales que convierten los estímulos físicos como el tacto, el calor, las ondas sonoras o los fotones de la luz en una señal electroquímica. Los algoritmos del cerebro transforman repetitivamente la información sensorial durante el procesamiento ascendente y descendente. Una vez que la información se procesa hasta cierto punto, un filtro de atención decide cuán tan importante es la señal y qué proceso cognitivo debe estar disponible. Por ejemplo, aunque el cerebro procesa cada brizna de hierba cuando te miras los zapatos, un filtro de atención específico evita que los notes individualmente. Por el contrario, tu cerebro es capaz de percibir y escuchar tu nombre incluso cuando estás en una habitación muy ruidosa. Las agnosias es una perturbación en la capacidad de reconocimiento de un estímulo previamente aprendido que ocurre como resultado de un daño o difusión cerebral, en ausencia de un deterioro cognitivo de las principales regiones sensoriales o vías sensoriales periféricas. La palabra agnosia proviene del griego agnosis, que significa falta de conocimiento y fue utilizado por primera vez por Sigmund Freud en el año de 1891 para referirse a una alteración en la capacidad de reconocer un estímulo en aquellos pacientes en los que el problema no se halla en la capacidad para encontrar el nombre de los objetos, sino en la capacidad para reconocer el objeto como tal. En definitiva, el término fue utilizado para referirse a una alteración en el reconocimiento y no en el lenguaje. La agnosia es el resultado de la lesión por un infarto, por un tumor o por un traumatismo, de la degeneración de las áreas del cerebro que integran la percepción, la memoria y la identificación. Esto puede generar la demencia de la enfermedad del Alzheimer y de la enfermedad del Parkinson. En el área afectada suele ser la corteza de asociación unimodal para el sentido afectado. Los tipos de agnosias. Cada lesión cerebral específica puede causar diferentes formas de pérdidas cognitivas. Pueden afectar cualquiera de los sentidos. Generalmente solo un sentido se ve afectado. Agnosias visuales, alteraciones visoespaciales y visoconstructivas, agnosias auditivas, someestesias y somatoagnosias, agnosias olfativas, ceguera cortical. Posteriormente profundizaremos más acerca de este tipo de agnosias. La agnosia visual. La agnosia visual es cuando las personas afectadas no pueden reconocer objetos ordinarios como lo son las cucharas o los lápices a pesar de que puedan verlos. Sin embargo,
los reconocen cuando los tocan. La pérdida de la percepción visual es el resultado de un daño en el lóbulo occipital. Cada ojo proyecta la información a una capa magnocelular y a una o dos capas parvocelulares, y esta división de capas se mantiene en el área visual primaria y en otras áreas más complejas. El procesamiento de la información visual, una vez ha llegado el área visual primaria, se realiza por separado para cada uno de los componentes de la imagen, tales como lo son la forma, el color, el tamaño, etc. Nos centramos en las agnosias visuales más comunes. Las agnosias visuales para los objetos. Las agnosias visuales para los objetos es la alteración en la capacidad para reconocer estímulos visuales ya aprendidos previamente como consecuencia de una lesión cerebral y no explicable por un déficit cognitivo global ni por una alteración en las áreas visuales que impidan la visión de dicho estímulo. La agnosia aperceptiva. La agnosia aperceptiva se produce como consecuencia de una lesión o difusión en las áreas que permiten discriminar las propiedades visuales del objeto. Este fallo en la discriminación se produce en una imposibilidad para la percepción de dicho objeto. No puede reconocer la información que no es percibida correctamente y por lo tanto el paciente o el alumno, aún con la visión conservada, no puede reconocer el objeto que está viendo. La agnosia visual asociada consiste en la alteración en el reconocimiento de la información visual sin que el paciente presente una alteración en la capacidad perceptiva. Se produce como consecuencia de la lesión en el lóbulo occipital del hemisferio dominante para el lenguaje, que desconecta la información que proviene de las áreas visuales de la que provienen las áreas lingüísticas, desproyectando de su contenido semántico, es decir, de su significado. Los pacientes con agnosias visuales asociadas no pueden denominar los objetos que se ven porque no pueden atribuirle un significado al quedar la imagen confinada exclusivamente en las áreas visuales del hemisferio derecho. Los pacientes no utilizan gesticuladores para referirse a los objetos porque su problema no es una alteración en la capacidad de reconocer la palabra, sino un acceso a su significado. La prosanoagnosia es la alteración específica que produce un déficit en el reconocimiento de las caras familiares. Las lesiones bilaterales de algunos sectores de la corteza asociados a los occipital temporales producen una alteración en el reconocimiento de la identificación facial, que incluye la identificación de la propia cara cuando uno mismo se ve al espejo. El paciente con esta lesión es incapaz de relacionar una cara con una persona conocida previamente. Sin embargo, es capaz de reconocer la identidad de las personas a través de su voz, el movimiento o por cualquier otro canal sensorial que no sea la vista. La agnosia de los colores es la pérdida de la capacidad para percibir los colores, se denomina acromatopsia y se produce como consecuencia de una lesión en el giro lingual y fisiforme de los dos hemisferios cerebrales en las regiones que contienen grupos de células que procesan específicamente el color. Los pacientes con este trastorno pierden completamente la visión de los colores y solamente ven los tonos grises. No pueden denominar los colores porque estos no son percibidos y tampoco pueden clasificarse ni escoger con éxito gama de colores, aunque en algunos casos el brillo y la intensidad del color pueden ayudar a realizar esta tarea correctamente. Los pacientes con acromatopsia no pueden imaginar el color, puesto que las áreas que permiten imaginar los colores y los objetos son las mismas que se activan antes de la visión real del objeto. Por lo tanto, el acromatopsia, los pacientes no pueden recordar visualmente ni imaginar los objetos en colores. Las alteraciones bioespaciales. Las alteraciones en la orientación de líneas es un trastorno que puede observarse cuando se explora la capacidad de ubicar, comparar ángulos y líneas en el espacio. La capacidad para la rotación espacial implica un aspecto visoespacial específico que se relaciona exclusivamente con la ubicación, rotación de los objetos, con la capacidad de percibirlos correctamente, aun cuando se encuentren en posición no inusual.
Las alteraciones bioconstructivas consisten en el impedimento en la capacidad de dibujar o crear estructuras, ya sean bidimensionales o tridimensionales. Las pruebas más utilizadas para evaluar la estructura visual son la copia de dibujos en lápiz y papel, la duplicidad de modelos con palitos o la réplica de modelos con hologramas. Las tareas constructivas implican un alto grado de complejidad cognitiva, ya que involucran la integración de funciones procesadas en los lóbulos occipital, parietal y frontal. Agnosias auditivas consiste en una alteración en el reconocimiento de los sonidos que se producen como consecuencia de una lesión o difusión cerebral en ausencia de una alteración en las vías auditivas primarias, es decir, con una capacidad intacta para la audición audiometría normal. La agnosia auditiva debe diferenciarse de la sordera cortical, en la que el paciente pierde la audición como consecuencia de una lesión que afecta a las áreas auditivas primarias en el córtex temporal. En este caso, los pacientes se muestran sordos cuando realizan una audiometría. Podemos diferenciar diversos tipos de agnosias auditivas en función de si los estímulos auditivos son verbales, no verbales o musicales. Las somestesias, las noxias tácticas consisten en una alteración en la capacidad para reconocer estímulos táctiles que se producen en ausencia de lesiones en las áreas somatosensoriales primarias. Esta alteración en el reconocimiento puede ser debido a un fallo en la capacidad para discriminar las cualidades de los objetos que se palpan o bien en un error en la relación entre las imprecisiones táctiles y el significado. Ailoagnosia, alteración en la capacidad para valorar la densidad, el peso o la conducción del calor. Amoragnosia, alteración en la capacidad de percibir el tamaño y la forma. Asimbolia táctil, alteración en la capacidad de reconocer los objetos cuando las alteraciones están preservadas. La asomatognosia es una alteración en el conocimiento corporal o en la condición del propio esquema corporal. Las asomatognosias pueden afectar a una parte del esquema corporal. Asomatognosia unilateral o al esquema corporal entero. Asomatognosia bilateral. La asomatognosia unilateral se observa tras lesiones en el córtex parietal derecho y afecta a una parte izquierda del cuerpo. Los pacientes pueden mostrar una falta de conciencia de la presencia de una hemiplegia y negar su existencia o simplemente mostrar indiferencia ante ella. Las agnosias olfativas en la base del lóbulo frontal en la fosa anterior se encuentra el bulbo olfatorio, una estructura que recibe las proyecciones sensoriales a través del tracto olfatorio y las envía a la córtex frontal y temporal, al tálamo y al hipotálamo. Las lesiones ubicadas en esta zona de la corteza frontal pueden producir anomalías, es decir, una alteración en la capacidad para oler, pero también puede producir una alteración en la capacidad para el reconocimiento de los olores y los sabores. La ceguera cortical. La ceguera cortical no es una agnosia, se produce cuando se lesionan las áreas primarias de la visión de ambos hemisferios, concretamente las áreas estriadas en la fisura carcarina. Las células de la retina y las proyecciones hacia el cuerpo veniculado del tálamo y de este hacia el resto de las áreas extraestriadas se mantienen intactas. Este dato es importante porque explica el hecho de que los pacientes con ceguera cortical, aunque no vean, son capaces de diferenciar luz y oscuridad y ello les permite localizar elementos o evitar chocar con ellos. A veces esta capacidad puede llevar a confundirse, puesto que el acompañante puede tener la sensación de que la persona realmente no esté ciega, sino que esté viendo. Cuando la ceguera cortical se acompaña de falta de conciencia, los pacientes presentan un cuadro extraordinario en el cual, aunque no ven, no son conscientes de ello y se comportan como si vieran normalmente. A continuación, daré a conocer las referencias bibliográficas utilizadas para la realización de esta actividad.